Bien, amigos, otra semana que arranca o que llega a su mitad y como todas las medias semanas está con nosotros Marcelo Crobato, con quien, como todas las semanas, conversamos otra vez. Hola, Marcelo. Hola Daniel, un gusto compartir nuevamente contigo. Saludos a todos nuestros fans destacados que siempre están esperando el estreno para comentarlo. Oye, verdaderamente que hay una gente que siempre está allí. Marcelo, nosotros somos migrantes y creo que eso que vimos, eso que estamos viendo con el caso, para el momento en el que estamos grabando este programa, continúa el drama de no saber dónde se encuentran los 16 menores de edad expulsados de Trinidad. A mí, por supuesto, me causa Claro, yo no puedo, quizás no puedo expresar de forma precisa las cosas que uno siente frente a esto, porque no solamente estamos hablando de menores de edad, sino estamos hablando de personas que independientemente de su edad, pero en este caso mucho peor porque son menores de edad, se vean arrojados al mar en condiciones precarias y de paso solos. Estamos hablando de una situación horrible porque conlleva, adicional a todo, conlleva a la separación del núcleo familiar. Es decir, el horror es mayúsculo. Marcelo, tu opinión al respecto. Bueno, Daniel, de verdad que esto es una aberración total. Yo publiqué un tweet donde decía que reconozco el derecho de los países de aceptar o rechazar a cualquier persona. Ellos pueden hacerlo, pueden decir, hemos decidido no aceptar a fulano de tal, y es su derecho soberano. Pero por encima de eso está un derecho humano. Primero, a ser tratado con dignidad. Y segundo, a que su vida sea preservada. En el caso de nuestros compatriotas en Trinidad, no se respetó ninguno de estos derechos. Se los devolvió en un peñero. Si hemos decidido deportarlos, los montan en un avión y los envían de regreso a Venezuela, es el procedimiento correcto. Si los montan en un barco que garantice su seguridad y deciden devolverlos de esa manera, dice, está bien, fue una falta a los mínimos derechos de esos niños que pudieran reunirse con sus padres, pero preservaron su vida. Pero arrojarlos al mar, en un peñero, en un mar embravecido, es condenarlos a morir. Afortunadamente, tengo entendido que llegaron a costas venezolanas. Eso se dijo, pero no, nadie nos ha logrado confirmar eso. O sea, nadie ha podido, porque entonces aquí también hay otro drama, Marcelo. Porque es que cuando se habla de las penurias, se hablan de todas. No hay fuentes oficiales de información. No hay medios de comunicación independientes. No hay acceso a la información. ¿Qué hizo el régimen chavista? Decir que eso era una supuesta información que había echado a rodar la oposición. Como si no hay unos padres y unas madres en Trinidad hablando del asunto. Pero vayamos a lo legal. Bueno. Vayamos a lo legal, Marcelo. Un Estado tiene el derecho a tener unos procedimientos para el ingreso y la estadía y la migración a su territorio. Eso entiendo que es así. Tienen ese derecho, tienen esa potestad. Pero se entiende que tiene también que hay unas cosas que privan. Por ejemplo, el trato y la consideración a los menores de edad, el trato y la consideración a las personas con discapacidad, el trato y la consideración a condiciones del derecho humanitario, ¿no? En este caso, ¿tú crees que Trinidad, si pudiésemos hacer un inventario de las faltas cometidas por Trinidad desde el punto de vista legal, ¿dónde ves tú las faltas? En todas partes. Lo primero, efectivamente, no hay información oficial sobre si llegaron a Venezuela o no. Es una información oficial que corrió y todos rezamos porque sea cierta, porque de no ser cierto, es posible que hayan muerto las personas que están en este peñero, los niños. No, bueno, es posible que estén en algún sitio donde aún no sabemos,
pero nos gustaría tener la información certera. Pero más allá de que sepamos, ya para ir por parte, ¿no? Eso agravaría muchísimo más las cosas y ojalá no sea así. Pero vamos a partir del principio. El hecho de la deportación, decidir la deportación. ¿Dónde está lo legal y lo irregular allí, en tu opinión? Bueno, tengo entendido que algunos ya tenían procesos iniciados para reunirse con sus familias. En ese caso, no debería haber deportación, debería esperarse el proceso. Pero lo más grave es la forma de la deportación, porque ahí ciertas personas mueren. Habría un homicidio calificado con dolo eventual, porque los que los lanzaron al mar les importó muy poco lo que pudiera llegar a suceder. Es la misma teoría que se utilizó en la muerte de Rafael Vidal. Dijeron dolo eventual. La persona que lo chocó, pues le importó muy poco lo que iba a pasar, porque se lanzó a toda velocidad por esa vía, pasándose semáforos, o sea, le importaba poco. Es exactamente el mismo caso, porque hay una posibilidad cierta y real que pudiesen tener un accidente regresando, aún con buen tiempo. La posibilidad es real, porque los peñeros no están hechos para largas distancias, pero la desesperación lleva a la gente a utilizar cualquier cosa, así como los cubanos se lanzan en una tripa de camión con una tabla para tratar de salir. Pero entonces, devolverlos así es obviar totalmente el hecho de que no es un medio seguro de transporte. Entonces, si llegan a fallecer, hay un dolo eventual y deberíamos accionar en contra del primer ministro de Trinidad y todos los que hayan cumplido las órdenes. Porque yo, como funcionario, si me dicen, mire, arrójelo al mar, mire, disculpe, o sea, yo lo puedo volver, pero no voy a asesinarlo. Pues no hay ninguna diferencia entre eso y lo que se ve en las películas piratas que los hacían caminar por la plancha y los arrojaban al mar. Porque la posibilidad de morir ahogado era muy cierta. O sea, eso es una barbaridad sin nombre lo que ocurrió. Más por la forma en sí que por el fondo. Porque, como digo, tenían derecho a decir, según ciertos parámetros legales, que los aceptaban o no. Tengo entendido que no era el momento para rechazarlo. Pero la forma de hacerlo es directamente un homicidio. Hay además otra cosa de por medio, Marcelo, y es que se supone que en los procesos migratorios, poco a poco, y por lo que uno sabe, ¿no? Por lo que uno le ha tocado vivir y lo que le ha tocado a uno ver, los procesos migratorios tienden siempre a mantener al núcleo familiar unido, inclusive existen los procesos de reunificación familiar. Es decir, si una persona ha migrado en algún momento, regular o irregularmente, pero obtiene un estatus legal, ¿ok? Y cuando obtuvo ese estatus legal estaba solo, tendrá derecho a la reunificación familiar a partir del momento en que ese derecho se active. E inclusive el Estado receptor está en la obligación de facilitar esa reunificación familiar. Pero entonces vemos en este caso cómo se ha pasado por encima de eso, porque los niños con sus padres, es el deber ser, los niños con sus padres y los padres con sus hijos, o sea, debería siempre mediar. Y entonces aquí uno se encuentra con el bendito doble rasero, Marcelo. Yo tengo 4 años escuchando un llantén por parte de la izquierda internacional en contra de las medidas de Donald Trump que permitía la separación de familias en procesos de deportación, y además de eso pintaban un panorama de cosas según la cual a los niños los metían en unas jaulas, etcétera, etcétera. Caramba, pero yo nunca vi las fulanas jaulas ni nunca vi las denuncias concretas sobre esa situación, aunque no dudo, tomando en cuenta las fórmulas infames que algunos países utilizan en materia migratoria, no dudo que haya habido, que se haya contrariado ese principio de mantener la unidad familiar en los procesos migratorios. Pero vamos a suponer que todo lo que se ha dicho sobre las políticas de Donald Trump en la materia sean ciertos. Pero es absolutamente condenable. ¿Y por qué en este caso no lo es?
O sea, ¿qué tienen los 16 niños migrantes metidos en unas embarcaciones precarias de regreso a Venezuela? ¿Qué tienen ellos que de distinto o qué les falta con respecto a los niños supuestamente deportados centroamericanos por Donald Trump? Entonces es allí donde entramos otra vez, Marcelo. Tú y yo lo sabemos porque somos migrantes y estamos en Europa, de cómo el tema migratorio se ha convertido lamentablemente en otra vez en centro de controversia ideológica para bandos en pugna. Entonces, bueno, ya vemos cómo en Europa el tema del manejo de los migrantes vuelve a ser arma arrojadiza, ¿no? Entre grupos políticos. Pero vemos también cómo al migrante, el gobierno de derecha se le exige lo que al gobierno de izquierda no. Y al final entonces uno dice, pero bueno, ¿es el derecho del migrante o es el derecho del militante de izquierda a decidir quién tiene derecho y quién no tiene derecho en este mundo? Bueno, tú lo has dicho, es la doble moral, porque inclusive cuando se empezó a denunciar las aulas para niños migrantes de Donald Trump, alguien dijo, disculpe, pero esas aulas estaban antes, el que las usaba era Barack Obama, y empezaron a bajar la presión porque no podían criticarse entre ellos. La izquierda se le ha permitido llegar al punto donde establece lo que es moral y lo que no, porque quienes no son de izquierda no se han atrevido a pescar esa pelea. Entonces la izquierda te dice, esto es moral y esto no. Y si lo hace la izquierda, entonces se callan y nadie los termina por señalar. Si lo hace la derecha, toda la izquierda mundial señala. Entonces, ¿y qué es lo que se pelea? ¿Política o derecho? Debería ser derecho. El derecho de un migrante debería ser como un principio general en todo el mundo, con las limitaciones de cada país. Cada país puede decir, bueno, pero yo quiero que los migrantes tengan tal característica, tengan permiso, no admito ilegales, quiero que los que inmigren tengan estudios o tengan tal formación porque es lo que necesito. Bueno, pueden establecer una normativa, pero una normativa legal que se aplique siempre. Porque es lo que he dicho, la diferencia entre la barbarie y la civilización es el derecho. Hay una norma que se va a aplicar siempre, sea cual sea. Ya sabemos que eso es lo que se va a hacer. Entonces, que llegaban los sirios a Europa huyendo del horror que hay en su país y entonces era la discusión más que sobre el derecho del migrante y del refugiado, porque muchos son refugiados. Estos 16 niños eran realmente refugiados. Nosotros somos refugiados, tú y yo, y la mayor parte de los venezolanos que han salido también, aunque no tengan un caso de persecución específico. En el caso de los sirios también, pero entonces lo que hay que ver es el derecho que tienen, en qué condiciones, y en todo caso no los puedes devolver a un sitio donde su muerte es muy probable. Es como una persona que salta la cerca de una casa porque su casa se está incendiando y salta la del vecino. Le van a decir, usted se metió ilegalmente en mi casa. Yo, disculpa, mi casa se está incendiando. Estaba huyendo del fuego. Permíteme no morir, que es lo que piden los refugiados. Y es lo que sucedía con estos niños. Entonces... Pero además, hay otro principio, Marcelo, que tú en la deportación, a la hora de deportar a una persona, no solamente tiene que tomarse en cuenta sus derechos, permítele apelar, ¿no? Y permítele conocer cuáles fueron las normas que violaron por las cuales debe ser deportado. So que además de eso, el tema de la unificación familiar y adicional, el tema de los riesgos que esa persona corre si regresa a su país. ¿Tú sabes lo que puede ocurrir con estos niños cuando regresen al país? Lo que puede hacer el Estado venezolano simplemente para callar el escándalo. Bueno, yo no me quiero ni imaginar. De retirar las custodias hasta convertir esto en la reedición del caso de Elian en Cuba, porque para allá van siempre, para imitar a los cubanos. Pero mi gran planteamiento ahorita es, Marcelo, yo creo que porque fíjate, a mí me escriben muchísimo migrantes que se encuentran en cárceles de Aruba y de Curazao, que se encuentran allí en condiciones paupérrimas esperando deportación y no se les deporta porque no hay vuelos, porque no hay, por la pandemia, etcétera. Gente que tiene condiciones indignas en los centros de detención donde se encuentran. Pareciera que
América Latina y el Caribe tiene un desfase con el tema migratorio que lo que parece que estamos en tiempos coloniales. Porque si tú vas a deportar a una persona, tu intención es deportar a una persona de la isla de Aruba o de Curazao. Tu intención es deportarlo. Pero estando en medio de una pandemia y de una situación como la que estás, ¿para qué tenerlo en una cárcel? ¿Qué sentido tiene tenerlo en una cárcel? Tú lo vas a deportar. Podrías tranquilamente en tiempos de pandemia permitirle que esa persona, durante el tiempo que tarde para su deportación, al menos se procure por sí mismo su sustento hasta que le llegue el momento de ser deportado. Probablemente esa persona hasta quiera irse. Había gente que decía, yo me quiero ir, yo no quiero seguir aquí, pero ¿por qué me tiene que mantener en estas condiciones? Entonces, viendo uno, tú que has estado tanto en América Latina, ahora con Europa, haciendo la comparación, América Latina está raspada en materia migratoria. No sé si, yo lo raspo. Yo no sé si tú lo ves de la misma manera. Bueno, es que hay dos problemas en América Latina, los que no tienen ninguna medida y los que permiten todo. O sea, los que son muy restrictivos y los que no restringen nada. Lo de Aruba también es lamentable y hay un problema ahí. Ellos están presos sin juicio, sin ninguna razón. Ellos podrían ser mantenidos quizá en un campo de refugiados en mejores condiciones que una cárcel, porque no han cometido ningún delito y si lo cometieron, pues que lo juzguen. Y después de juzgarlos, que los condenen y dicen, bueno, usted lo condeno a 1 año de cárcel. Bueno, está bien, pero lo juzgaste, pero los tienen presos sin juicio, lo cual es una violación a todos los derechos que puedan tener. Entonces, hay lamentablemente un irrespeto total, porque el migrante, y más el que va en condición de refugiado, no tiene derecho, no tiene que lo proteja, no tiene recursos, porque el venezolano que salía con mucho dinero fue siempre bien recibido en todas partes. Pero el venezolano que sale con una mínima cantidad de recursos, ese sí es rechazado. Y es la misma persona. Y a veces el que sale sin recursos también está muy bien preparado. Entonces, no merecemos ser rechazados de esa manera, merecemos ser tratados como personas. Si dices, mire, hemos decidido que no vamos a recibir, bueno, está bien, pero trátame como persona, no me patees. No tienes por qué sacarlo como un perro que, mira, sale perro. Digo, no, maldito, es un ser humano. Y cuando hay niños, tienes que respetar al niño porque le puedes ocasionar un trauma innecesario al niño. Pues el niño siempre va a tener eso y va a recordarlo con odio, inclusive, o con terror. Esos niños que arrojaron al mar, pues a lo mejor ya tienen un terror al mar que tú los acercas al agua y no van a querer ni acercarse, porque en su subconsciente quedó ese terror que pasaron. Fue innecesario. Entonces, hay que cuidar a estos niños, la psiquis del niño es delicadísima. Por eso es que al niño se lo cuida tanto y se dice que hay que respetar sus derechos y no voy a decir que no se los puede sancionar, pero hay que hacerlo con guantes de seda para que lo que queda como una sanción hacia ellos, cuando uno castiga a un hijo, le dice, mira hijo, hoy estás castigado sin televisión porque no hiciste la tarea, pero no puedo llevarlos a un castigo que los traumatice, que les deje una marca. Y lo que ha sucedido les está dejando marca a los niños. No cuesta nada tratarlos bien. Y a veces estos niños lo que necesitan es simplemente estar con sus padres. Un niño de 2, 3, 4, 5 años, 10 años. O sea, lo primero que necesita es un abrazo de papá y mamá. Entonces, estos niños que deportaron, a lo mejor les hubiesen dicho, mira, ustedes se van, pero en un avión y su mamá los va a abrazar mientras se van. Mira, se van tranquilos, ellos no terminan de entenderlo. Entonces, la reunificación de la familia, la protección del niño y el abrazo de papá y mamá, que es fundamental. Eso no podía faltar. Eso es fundamental. Finalmente, una cosa, Marcelo. Yo creo que el venezolano obviamente está indignado con razón. Yo me siento indignado. Yo me siento mal. ¿Verdad? A mí el tema de estos niños y el tema de cualquier venezolano migrante en condiciones, o sea, a mí me afectan, la verdad, cuando me entero. Porque uno se pone en esos zapatos. Y uno dice, podría ser yo. Podría ser un familiar mío. Si Dios lo quiera.
Y entonces allí yo veo y entiendo que en estos momentos hay unas reacciones odiosas con respecto al gentilicio trinitario y en contra de la propia Trinidad. Quizás no sea el mejor momento para llamar a la calma, pero yo creo que sí para llamar a la sensatez, ¿no? ¿De qué me sirve a mí decir que este país son unos tales por cuales para mejorar mi situación? No debería ser lo primordial para un venezolano migrante, sitio donde se encuentre. Sea migrante en riesgo o sea un venezolano que ve a alguien en riesgo y quisiera ayudarlo, yo creo que el llamado que deberíamos hacer es que conozcan la ley, ¿no? Y que conozcan las normas que los amparan. Yo eso lo hice. Cuando yo estaba aquí en una condición esperando que se decidiera mi caso, recuerdo que salió una recomendación de la ACNUR indicando que recomendaban a los países receptores de venezolanos la no deportación para evitar que se agravaran las situaciones difíciles que se vivían en Venezuela. Y si bien eso no era una orden, sino una recomendación, oye, yo lo conseguí y yo lo agregué a mi caso y se lo dije a los demás venezolanos que conocí con los que estaba viviendo en un refugio. Mire, tengan esto a la mano, porque es importante tener algo con lo cual uno defenderse y decir, mire, sí, quizás yo no soy un migrante en riesgo que merezco un asilo político, pero en realidad yo estoy escapando de una situación que si regreso a Venezuela, allí sí voy a tener unos riesgos y sí voy a estar en unas condiciones peores de las que estoy. Y aquí la ACNUR lo está reconociendo. Entonces, ¿qué crees tú que debería una persona que no tenga conocimiento del derecho, qué debería saberse? ¿Qué derechos mínimos debería conocer? Pero fíjate que acá en España sucedía que cuando le negaban el asilo a cualquier persona, decían, bueno, usted tiene que devolverse a su país. Entonces hubo un grupo pequeño que decidieron ir a tribunales para exigir su derecho, porque decían, bueno, quizá no pude demostrar que me perseguían políticamente, que mi vida peligraba, pero la condición de Venezuela es tal que realmente la vida peligra por el solo hecho de estar allá, por la falta de condiciones mínimas. Se intentó el recurso, lo ganaron en tribunales y ahora a todos los venezolanos se les aplica y son los únicos que cuando se les niega el asilo, automáticamente se le da la residencia por razones humanitarias, porque consideran que en Venezuela el solo hecho de estar allá, ahí ya pone en peligro tu vida, por la falta de medicinas, por la falta de agua, la falta de alimentos, por todas las condiciones que sobradamente conocemos. Lamentablemente, esto ha ocasionado que los expedientes venezolanos no sean revisados, sino que cuando se dice, mira, venezolano, directamente niégaselo para darle la residencia humanitaria y no se revisa. A una amiga mía le sucedió que es realmente perseguida política y puede demostrarlo, su caso es indiscutible, y le dieron la residencia humanitaria. Está en proceso ahorita de decir, mira, yo no estoy pidiendo residencia humanitaria, porque tienen un formato ya prehecho y con eso resuelven el problema de los venezolanos. La gran mayoría lo que necesitan es eso, porque muchos dicen, no, es que yo me tomé una foto con Leopoldo en una marcha, yo estaba con Capriles en una marcha y me tomaron una foto y eso lo hice para decir que los persiguieron. Y la respuesta era, disculpa, si todos los que han salido en una foto con Leopoldo, con Capriles, con quien sea, están perseguidos, bueno, que se vengan 12 millones de personas de una vez. Y no es así. Entonces se le da la residencia porque comprendemos la situación en Venezuela, que es una atrocidad. Y algunos, muy pocos, la minoría absolutamente, sí, realmente justificamos porque sí tenemos una persecución, porque sí corrió peligro nuestra vida directamente, como fue tu caso, como es el mío, pero son excepciones. Entonces, sí, conocer la situación, los venezolanos que sepan, y debería implementarse un procedimiento más sencillo para que los que estamos pidiendo asilo recibamos la respuesta más rápida a los que realmente requerimos asilo. La mayoría van bien con la residencia humanitaria, les funciona, les sirve y es exactamente lo que hace falta, porque si regresan a Venezuela no los van a meter presos, no los van a matar, simplemente van a pasar trabajo, como los sirios que huyen a Europa, que huyen porque la situación es terrible, pero la mayoría no corren incluso de ser asesinados. Claro, porque no están siendo perseguidos, no hay una persecución personalizada contra ellos,
pero está en obvio riesgo su vida si regresa al sitio porque probablemente no tiene a dónde regresar, como pasa con muchos. Yo tengo muchos compañeros, he tenido a lo largo de este proceso compañeros de clase sirios, y recuerdo el caso de uno en particular que me decía, no es que yo no quiera regresar, es que yo no tengo a dónde regresar, la ciudad donde yo vivía desapareció, eso fue vuelto polvo y piedra. Y recuerdo el nombre de la ciudad de Homs, que es una ciudad que ha sido pasto de los bombardeos de parte y parte. Entonces allí tú no tienes a dónde regresar. Entonces, no, bueno, pero tú no eres perseguido. No, ay, ¿para dónde vuelvo yo? Y no me puedo ir de mi ciudad, porque entonces es la otra cosa. No es que, bueno, no, desapareció Valencia, bueno, vete para Caracas, porque no se trata de que la localización geográfica sea una cosa tan fácil como es en Venezuela. Se trata de que ser de una ciudad significa ser de un clan, ser de una religión, ser de una etnia en muchas partes del mundo. Y si tú te vas de allí para otro lado, o sea, probablemente tu vida esté en mayor riesgo, como está pasando actualmente en Etiopía. Aquí el mundo está ignorando lo que está ocurriendo en Etiopía. Aquí viene otra ola de migrantes terrible que tendrá que calarse, por cierto, en Europa. Porque hay cosas que hay que decir. Chico, el presidente de Etiopía que está bombardeando a la zona de la minoría tigriña, ese señor es premio Nobel de la Paz. Oye, aquí como que hay que tener un premio Nobel para hacer una asesino en masa, entonces. Si no es premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para disminuir. Bueno, ahí está bombardeando a los tigriñas. Bueno, aquí viene una ola de migrantes tigriñas, que es evidente. Pero si lo que más he visto yo aquí en Alemania son tigriñas, por Dios. Muchachos, Marcelo, muchachos, y cuando te hablo de muchachos, te hablo de muchachos entre 16 y 25 años. Muchachos que ni siquiera aprendieron a escribir en su idioma. Probablemente sí hablar, pero no escribirlo. Y que te hablan además unos idiomas que ni siquiera son, casi que son pequeños dialectos tribales, donde se les hace muy difícil insertarse en el mundo. Esa realidad se está viviendo. Aquí pareciera que de verdad el mundo cree que la cosa es mantequilla. Hay gente que cree que la condición de migrante es nada más, que es una cosa por snob, que es una cosa por moda. Ah, no, estos se quisieron ir, porque les dio por irse. No. Mire, el que decide irse carga consigo una buena cantidad de situaciones, Marcelo. Ojalá se resuelva todo esto, ¿no? Y es que hay muchas regiones más del mundo que están así. Por ejemplo, Sudán se dividió, Sudán y Sudán del Sur. Entonces uno decía, bueno, ya se separaron, se llevarán mejor. Resulta que en Sudán del Sur hay dos etnias que están tratando de aniquilarse, y la primera medida había sido presidente de una etnia y vicepresidente de la otra. Tuvieron inconvenientes, destituyeron al vicepresidente, fueron a la guerra y se están matando todos contra todos. Entonces, lo que tú decías, si alguien de una etnia va al territorio de la otra etnia, directamente puede morir. Entonces, ¿a dónde regresan? ¿A dónde van? Por lo menos los venezolanos podemos ir a cualquier parte, pues yo soy de Caracas, yo soy de Chacao. Puedo ir a Anzoátegui, puedo ir a Margarita, puedo ir a San Cristóbal, puedo ir a Maracaibo, en todas partes soy venezolano. En todo caso, pues, me echarán broma por el acento, dirán, no, este caraqueño, este habla caraqueño malandreado, así como uno hace chistes de gocho, exacto. Pero ahí todos somos venezolanos, es mucho más fácil. Exacto. Para nosotros. Pero hay otros países donde no. Pero bueno, ya yo no sé ya a dónde llegará esto, Marcelo. Ojalá el tema de los niños migrantes en Trinidad, ojalá esto sea un llamado de atención mundial. Ojalá el mundo voltee a ver esto, ¿no? Ojalá se vea como de forma real lo que está viviendo el venezolano. Yo a veces trato de no hablar de casos particulares, ¿no? Para no comprometer a nadie. Sí. Pero uno sabe de gente que la está pasando muy mal. Y de gente que no, bueno, los que están en Colombia, los que están en Trinidad, los que están en qué sé yo. Pero aquí hay casos de venezolanos presos en cárceles migratorias en los Estados Unidos. Aquí hay casos de venezolanos que no tienen ni siquiera el derecho a la identidad en el país donde se encuentran. Casos de venezolanos que simple y sencillamente salieron del país por una razón y dijeron un día yo no vuelvo. Y les toca vivir situaciones terribles. Pero parece ser que estamos solos. Es lo que yo siempre le digo al que afronta este proceso.
lo primero que uno tiene que entender cuando asume este proceso de migración es entender que uno está solo. Y eso no significa que no se te, que vayas a poner una barrera a que se te acerque alguien a ayudarte. No significa eso. Significa que mientras uno asuma la soledad de este proceso, menos duro se te hace cuando te cierran las puertas y más agradecido eres cuando te abren una puerta. Entonces, si quizás uno asumir estoy solo en esto, te permite pelear y luchar por unas cosas que en otras condiciones sería imposible. Pero Marcelo, muchas gracias por esta conversación. Pero gracias a ti, saludos a todos, esperamos que les haya gustado, nos vemos la próxima semana.